Esto es Cosas que no nos dijeron. Estoy emocionada de este nuevo capítulo de Cosas que no nos dijeron porque estamos por celebrar el Día del Padre y así te saludamos, te damos una cordial bienvenida, tus amigas Vero y Carito con un invitado especial. Así es, tenemos por primera vez y emocionada, puedo decir esto, que tenemos a Ferchito Arroyo, Fernando Arroyo, pero nosotros de tanto cariño te decimos Ferchito. Nos encanta tenerte aquí por primera vez en este podcast de Cosas que no nos dijeron, Ferchito, para hablar de un tema que nos encanta y primero queremos darte la bienvenida. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, chicas, y estoy muy contento de estar aquí por primera vez, después de ¿cuántos años? Eso no es un reclamo, por favor. No, pero muy contento de poder estar aquí, conversar con ustedes. Y a propósito de este Día del Padre, creo que es un tema muy que está en boga, ¿no? Y que podemos conversar. Así que gracias. Y realmente lo que anhelamos es poder darte esperanza, ánimo en medio de esta conversación, porque el tema también es padre presente cuando has tenido un padre ausente. Y la cosa es tenaz, porque uno puede decir, puedo cambiar la historia, puedo ser diferente y esa es parte de lo que también queremos que tú nos cuentes, porque tú desde joven estuviste con tu mami, siempre has hablado de tu mami como esa mujer que le sacó adelante, pero ¿desde cuándo tu papi no estuvo con ustedes? Bueno, mis padres se separaron cuando yo tenía 12 años y bueno, desde ahí recuerdo que fue muy difícil para mí, estaba en plena adolescencia y aparte tenía a mis hermanos que eran como rondador, somos 4 hermanos. Seguiditos. Bueno, somos 5, pero en ese tiempo éramos solamente 4 varones. Yo soy el mayor, luego está mi otro hermano que es 2 años menor que mí, luego están mis otros 2 hermanos que son 4 años menor que yo, pero a diferencia de 1 año seguidito. Entonces éramos como rondador. Entonces, claro, fue una situación muy difícil en ese tiempo que quizás no la tomas muy en cuenta hasta que ya estás más grande y ves que hay algunas cosas que hay que afinar, ¿no? Yo creo que mucho de eso me sirvió después, ya cuando ya era papá, para tomar algunas decisiones que sean diferentes a las que yo viví. Entonces, eso creo que fue algo que marcó, pero que gracias a Dios, en medio de todo, siempre hay una esperanza, ¿no? Sí. Recuerdo un versículo que dice la Biblia que aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo estaré contigo, yo te recogeré. Y creo que esa fue como una bandera para mí en medio de todo ese proceso de adolescencia, después de juventud, donde siempre uno tiene la necesidad de tener una figura paterna, pero que cuando Dios está ahí, Él siempre se encarga de poner también a personas para que puedan suplir esa necesidad que todos tenemos. Claro, porque uno de los retos, pienso yo, que como papás, varones, para cuando entran en esta labor de ejercer la paternidad, dicen, y bueno, y ahora y yo, ¿cómo hago, no? Si mi papá no estuvo conmigo, no sé cómo hay que ser. Por ejemplo, tú tienes hijas mujeres. Sí, Dios te bendijo con 2 princesas. Con 2 hermosas nenas. Entonces, ¿cómo hacer ahí la labor de papá, Ferchito, cuando tal vez no has tenido una guía, un ejemplo junto a ti y has tenido que enfrentar la paternidad ya? Ajá. O sea, yo creo que para todos el ser papá siempre implica un desafío, porque ninguno de nosotros viene con un manual y decir, esto tienes que hacer. Así es. Y creo que los desafíos que cada uno enfrenta también tienen que ver con el carácter de los hijos, tienen que ver, o sea, con un montón de cosas. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es aprender, o sea, y es ir delante de Dios con la humildad de decir, no sé cómo hacerlo, porque creo que uno de los mayores problemas de esta generación es que como tienen Google, tienen YouTube, piensan que todo se puede aprender ahí y todo se puede hacer solamente viendo un video o tutorial para ser buen padre. Eso, y estoy seguro que si buscamos quizás lo haya. Sí hay, claro. Pero paso 1, paso 2, paso 3. Probablemente, pero yo creo que tiene que ver con esa humildad de ir delante de Dios y decirle, Señor, no sé. O sea, me declaro ignorante y me declaro una persona neófita en este aspecto. Así que enséñame. Y sobre todo más con el hecho de tener un padre ausente, porque no tuviste ese ejemplo. Y yo siempre defiendo de que muchas de las cosas que los hijos hacen o que los hijos aprenden tiene que ver con el ejemplo de los padres. Entonces, obviamente, si tú como hijo no tuviste un ejemplo de un papá presente, va a ser muy difícil que puedas aprender. Por eso necesitas de Dios para hacerlo.
Ahora, sabes que hace un par de semanas en la iglesia tuve la oportunidad de predicar acerca justamente de los padres ausentes y fue una situación bastante complicada, primero por lo que yo viví, pero también por ver esa ausencia muy, muy genérica en la sociedad. Y la sociedad es una sociedad que tiene lamentablemente padres ausentes. Una de las estadísticas que a mí me heló cuando yo estaba investigando es que aquí en Ecuador y en Latinoamérica en general, bueno, en Latinoamérica 1 de cada 3 niños viven este problema de padre ausente. Y en Ecuador 1 de cada 4 niños. O sea, quiere decir que de aquí si estamos 4, uno de nosotros lo ha vivido de una u otra manera. Wow. Entonces es difícil porque es una situación muy pertinente, muy común. Y como es tan común, como que no le damos tanta importancia. O le normalizamos. O sea, es algo normal. O sea, si tu papá no está o tu mamá no está, bueno, bienvenido al club. Y cuando nosotros hacemos normalizar algo que no está bien, a veces como que bajamos la guardia y decimos, bueno, incluso a veces se utiliza mucho esta frase de decir, pero yo salí adelante solo, yo no necesité de nadie y mírame cómo estoy ahora. Pero es como una coraza Eso, que pones. y es justamente eso, ¿no? Tratar de justificar algo que no se puede justificar, porque Dios mismo diseñó a la familia para que papá y mamá estén y para que ellos puedan gobernar a sus hijos y para que juntos puedan dar la gloria a Dios. Entonces, el hecho de que muchas personas hayamos salido adelante sin papá no significa que eso debe ser normal. Significa que tenemos que hacer algo para cambiar esa realidad que es muy común en las familias que conocemos alrededor. Y hablando de la ausencia, porque puedes decir, no, tal vez físicamente papá no está, pero muchos están físicamente, pero emocionalmente y espiritualmente están súper lejos. Tomando en cuenta eso, o sea, creo que la estadística incluso subiría, pienso yo, en ese sentido, porque, claro, uno leyendo, ¿no? Ves cómo un padre marca muchísimo en la vida de los hijos varones y las mujercitas. O sea, uno diría, no es la mamá, porque las mamás estamos siempre cerca de los hijos y les enseñamos a ser caballeritos y a ser unas damas, pero quienes impactan en la identidad aún en ese sentido es papá. Y uno diría, en serio, claro, pero de verdad, ¿cómo impacta el que papá le diga, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia? Como le dijo Dios Padre a Jesucristo. Digo, eso marca mucho la diferencia. Pero gracias a Dios, Ferchito, en tu caso, Dios puso también figuras paternas a lo largo de tu adolescencia y juventud. Sí, y yo creo que eso es importante. Mira, muchas veces cuando uno es adolescente o joven, no está por el mundo diciendo, me falta un papá, alguien que quiera hacer con una un figura. letrero ahí Claro, enfrente. Claro. A veces uno ni siquiera puede hablar de eso. Yo recuerdo que, bueno, en mi época de juventud... Hace poco, o sea, hace poco, por favor. Sí, por ejemplo, no era tan bien visto el hecho de que te vengas de un hogar disfuncional. O sea, como que vengas de un lugar disfuncional era como el pobrecito, era algo como, o sea, como que tenían alguna resistencia. Pero en esta época es muy común ver a niños que vienen con su papá, el novio de su papá, la mamá, el novio de su mamá, y a pesar de que hay muchas figuras, todavía se sienten solos. Y todavía hay una ausencia emocional y una ausencia espiritual detrás de ellos. Entonces, yo creo que cuando nosotros entendemos que necesitamos una figura paterna, al menos de mi ejemplo, de lo que yo he vivido, es siempre Dios el que te pone a las personas correctas. Qué lindo. Cuando yo me encontré con Dios, yo tenía como 14 años y habían pasado 2 años desde que mis papás se separaron y que vivía solo con mi mamá. Mi encuentro con Dios fue esa, justamente la necesidad. Y yo sentí en el corazón de que Dios me dijo, yo voy a ser tu papá. Wow. Y va a decir, bueno, está bien, Señor, yo acepto eso. Y Dios se encargó justamente de poner a personas a mi alrededor. A veces eran los líderes de jóvenes, a veces yo desde muy pequeño servía en el grupo de alabanza, era mi líder de alabanza. O sea, no es que él llegó y me dijo, oye, quiero ser tu imagen paterna. Como a ti te falta tu papá, yo voy a ser tu papá. No, No sino lo dijo que así. simplemente estuvieron ahí para, en esos momentos donde necesitabas algún consejo, donde necesitabas a alguien que ore por ti, donde necesitabas quizás tomar una decisión, llegaban esas personas y podían estar ahí. Pero yo creo que todo parte de esa necesidad que la ponemos delante de Dios.
y decimos, Dios, yo sé que estoy en una situación complicada, me hace falta mi papá, pero quiero que tú puedas suplir esa necesidad. Y Dios se encarga de poner a las personas de alrededor. Y muchas veces creo que como mamás, ahora que ya soy papá y estoy con mi esposa, creo que las mamás también tienen digamos, una función específica en eso, es de tratar de que sus hijos también puedan encontrar eso en ciertas personas. O sea, obviamente no es en el primero que se aparezca, porque implica confianza, implica también el hecho de buscar de Dios para que Dios sea aquel que ponga eso, porque me parece muy importante que sea Dios, porque incluso muchos psicólogos y personas que están analizando el comportamiento humano también sugieren eso. Pero a veces es como que, como me dijo el psicólogo, busquemos a alguien, vecino. Claro, vecino, venga, hable con mi hijo o fulanita, hable con mi hijo. Entonces, yo creo que va mucho más allá. Espiritualmente creo que tienes que pedir la guía a Dios y que si no hay, porque es también muy común que no haya hombres alrededor responsables, eso es algo muy común en nuestros países. Entonces, que incluso eso, Dios pueda suplirte, pueda mandar a las personas correctas a que puedan tomar ese lugar. Ahora, en esto sí soy radical y es el hecho de que si tú no tienes un papá, o sea, sentido el abandono, ya sea emocional, espiritual o físico de tu papá, nadie va a poder suplir eso. Nadie. Y esos conceptos a veces de que una persona es madre y padre a la vez, o sea, suena bonito y es muy lindo valorar el trabajo que han hecho nuestras madres a veces o los papás, pero no es verdad, porque Dios nos diseñó de tal manera que papá y mamá tienen que estar ahí para poder levantar y sacar adelante a sus hijos. Si no tuviste papá, sí hay una ausencia y sí hay algo que Dios tiene que sanar. O sea, no puedes hacerte loco y decir, no pasó nada. Es que sí pasó. Quizás la herida está muy guardada y muy metida, pero sí pasó. Y esa herida Dios quiere tomarla, sanarla, para que después de que cuando sane, tú puedas, con la siguiente generación, es decir, tus hijos, puedas hacer algo completamente diferente. Romper todo aquello doloroso que se vivió antes. Así es, ¿no? y que no siga la cadena de lo que me pasó a mí. También tiene que vivir mis hijos. Ajá. Ahora aquí en esta parte entramos a esas cosas que no nos dijeron. Porque ya viviste todo esto, tú nos cuentas, Ferchito, pero ¿y ahora cómo trabajar? ¿Cómo ser un papá presente? ¿Cómo le haces tú, por ejemplo, con tus hijas para estar emocionalmente, espiritualmente, físicamente? Porque el papá trabaja fuera de casa, tiene su horario, pero también le da ese tiempo, le da ese espacio, en este caso, a tus hijas. Verás, bueno, no sé si decir es un caso muy particular y no es que lo que voy a decir es lo que debe imponerse, pero por ejemplo, desde la concepción, yo creo que un papá puede estar presente. O sea, porque el hecho de que... O sea, en la concepción está presente. En el proceso del embarazo. La gestación. La gestación, eso. Concepción y gestación. Ahí está. Entonces, pero en ese proceso yo creo que el papá debe estar ahí. ¿Y cómo está? A veces, digamos, uno no hace nada, ¿no? Porque ustedes son mamás, saben, ustedes cargaron al guagua 9 meses y uno como papá a veces no tiene... O sea, a mí me pasó que, por ejemplo, cuando me estaba embarazada de mi primera hija, todos me preguntaban, ¿y cómo te sientes? Y todo lo demás. Y yo les decía... ¿Vas a ser papá? No siento nada. O sea, sí, qué lindo eso, pero no es que era como, wow, voy a ser papá. No era algo así. Para mí no fue así. Y claro, estaba con mi esposa apoyándole. Recuerdo que nuestra primera hija fue para Eve un embarazo de riesgo. Estuvo casi todo el tiempo en cama. Entonces era complicado y creo que la forma como nosotros podemos apoyar como padres, porque como digo, no conozco todavía un padre que me diga, sí, yo sentí algo en mi mente y todo lo demás en el periodo de gestación. Entonces, pero puedes acompañarle y estar ahí. Yo le hablaba mucho a mi hija cuando estábamos ahí, le cantaba, estábamos ahí. Creo que desde que está ahí en la pancita de la mamá, creo que uno puede estar presente. Sí. Ahora, para cerrarles el círculo de la historia, yo estuve en el alumbramiento de mi bebé. Claro, o sea, yo me metí en el parto. Fuiste al quirófano. Fui al quirófano y con mucho miedo porque yo no soy bueno para mirar esas cosas, pero me arriesgué. El ginecólogo dijo, venga, esté ahí. Entonces yo estuve ahí grabando y todo lo demás. Y para mí, por eso digo, no sé cómo será en general, pero el momento en que yo le tuve en mis manos a mi hija, fue como que algo se activó en mí. Wow. Algo fue, o sea, como que
ahí me di cuenta que ya era papá. Soy papá. Dije, wow, eso es tan lindo, tan hermoso. Y hay como que, o sea, todos los 9 meses que no sentí nada, se acumularon en esos momentos pequeñitos cuando pude tenerla a mi hija en mis brazos. Y claro, creo que desde el principio el hecho de que uno conozca de Cristo, de declarar bendición sobre ellos, de orar, de ver que nació sanita, bonita, de que lo primero que fue al recibirlo fue, Señor, gracias, te agradezco por ella. Nosotros habíamos elegido el nombre desde antes y sabíamos lo que significaba también. O sea, todo eso implica el hecho de que ahora estás presente. Así es. O sea, no es solamente que llegó y llegó, no, sino que todo eso, el proceso de elegir el nombre, de elegir las cosas que vamos a comprarle. O sea, yo creo que los papás deben estar desde ahí. Y me apena mucho que a veces no están, porque quizás es el trabajo o quizás hay muchas cosas que te impiden eso porque no sientes, como decía, yo al principio no sentía algo diferente, pero creo que todo ese proceso hace que como haya una conexión con tu hija de tal manera de que ella siente, aunque está creciendo todavía, que tú estás ahí. Entonces, desde ahí, o sea, y como digo, es algo que cada uno puede vivirlo de una manera diferente, pero a mí me marcó mucho el hecho de tenerla en mis brazos por primera vez y como que algo llegó donde mí dijo, ahora sí eres papá. Y eso. Es que me dejaste sin palabras porque, claro, ¿no? Las mujeres vivimos de una manera distinta, pero el tener una personita completita, preciosa en tus manos, debe ser tenaz, porque algo así pareció conmigo. Sí, algo parecido sucedió conmigo, ¿no? Mi esposo cogió a la bebé y claro, por su cabeza era emoción, alegría, ¿y ahora qué hago? También porque es el susto. Pero quizás algo que se me vino a la mente mientras tú conversabas, Fercho, es como le pediste a Dios que se convierta en tu papá, que Dios trate esas áreas de ausencia para que no repitas lo que quizás tú viviste. Y yo pienso en no sé cuántas amigas que tal vez están escuchando el podcast y nos están mirando, Fercho, y decir, como mujeres, danos un consejo, ¿cómo podemos motivar a los papás a que estén presentes en las vidas de los hijos? Por un lado, si es que tú notas como mujer, dices, mi esposo está, pero no está. O quizás porque estoy divorciada, soy madre soltera o soy viuda y no sé, o sea, tal vez porque es viuda, ya cómo hago en ese sentido, pero quizás hay una mamá soltera, una mamá divorciada y dices, o sea, ¿cómo hago? Ya se acerca el Día del Padre y para mí eso es doloroso porque hay celebraciones en la escuela, hay que hacer muchas actividades y papá no está. Pero por otro lado, el papá que está pero no está y a veces las mujeres podemos decir, no, pero ya eres el papá, hazte presente. O sea, ¿cómo sería sabio que las mujeres actuamos en ese sentido? Sabes que una de las cosas que hizo mi mamá y le agradezco mucho es que ella nunca pudo poner en nosotros un corazón rencoroso. A pesar de que cuando nosotros ya éramos grandes nos dábamos cuenta de las cosas que hacía mal mi papá. Porque, bueno, ahora hay un montón de leyes que te obligan incluso a los papás a ser responsables. Pero mi mamá simplemente no quiso aplicar eso. Simplemente dijo, yo voy a hacerlo sola y no quiero que eso... O sea, no habló mal de tu papá. No habló mal. Enfrente de ustedes. Ni tampoco nos dijo como que mi papá tenía la culpa de todo eso. Ella siempre nos dijo que honremos, que le visitemos, que estemos con él, a pesar de que mi papá era una persona muy complicada. O sea, no puedo decir, o sea, todas las personas son complicadas, pero mi papá era especial. Pero nunca de mi mamá fue como un alejarse de él, un como hasta aquí llegó. Y yo eso soy nos tu ayudó mamá mucho, y nada sí. con tu papá. Y eso nos ayudó mucho porque mi papá falleció hace poco, hace menos de un mes, y justamente esa forma de mirarle con misericordia a pesar de sus errores, esa forma de tratar de buscar que él se acerque a Dios y que pueda encontrarse con él, creo que marcó mucho la diferencia. Y yo creo que cuando tú tienes un hijo y quizás no tienes al papá cerca, yo creo que tú puedes tomar dos alternativas y la una es llenarte de amargura, de dolor, de frustración y de decir, me dejaron sola y aquí estoy eso. Y tu papá es esto. Sí, y así, y no le hagas caso y recuerda que yo soy tu mamá y yo di todo por ti.
O la otra es saber y reconocer la necesidad, buscar a otras personas que puedan ayudarte a seguir adelante y siempre guardar en tu corazón esa misericordia y ese perdón que Dios tiene. Porque a la final, si tú no perdonas, eso va a afectar a la vida de tu hijo, quieras o no. Y eso, a ver, las mamitas dicen que nos conocen a los dos hijos hasta lo que respiramos, ¿no es cierto? Pero las mamitas también tienen que estar conscientes de que los hijos también les conocemos a las mamás. O sea, no es O sea, solo... que Claro, o sea, no les podemos engañar a los hijos. Eso, no es que así como nosotros no podemos engañar a las mamás, nosotros como hijos también nos damos cuenta muchas veces de que en el corazón de mamá a veces hay rencor, a veces hay dolor, a veces hay frustración. Por más que trate de decir, no me pasa nada. Porque, ¿qué es lo que pasa a veces cuando la mamá está enferma y dice, no me pasa nada? A veces son los hijos los que tienen que obligarles, decir, mami, vaya. O sea, sí te pasa algo. Sí, o sea, no es que estés así. Entonces yo creo que si esas áreas no se sanan, desde el principio uno no asume el hecho de perdonar y de saber que la situación no es la ideal que está pasando, pero que en Dios puedo encontrar la fortaleza, el descanso y puedo aferrarme a esa promesa que dice que aunque mi padre y mi madre me dejen, el Señor estará conmigo y el Señor me recogerá. Y el hecho de que Él nunca nos abandonará ni nos desamparará. Entonces, cuando yo me aferro a esas promesas, sé que tengo en quién confiar y eso es lo que voy a poder transmitir. Entonces, yo creo que hay esas dos alternativas y lamentablemente muchas veces tomamos, o las mujeres toman la alternativa del dolor. Y es por eso que a pesar de que están criando a sus hijos, siempre tú ves muchas veces a las mamás o taciturnas o que meditan o tristes o enojadas. Entonces yo creo que eso hay que liberarse. No con esto digo que los hombres no tienen su responsabilidad y darán cuenta a Dios cuando ellos estén delante de Él de lo que hicieron y de esa oportunidad que dejaron de poder estar con sus hijos al lado. Pero creo que todo parte del corazón, ¿no? De saber que eso hay que sanar, no podemos dejarle así. Sí, sabes que traes a mi memoria que mi esposo también viene con un trasfondo así. A su padre los abandonó a él, a sus hermanos. Y cuando ya estábamos con nuestros hijos, él fue muy sincero conmigo. Me dijo, te prometo, o sea, debo confesarte, no sé cómo ser un papá. Y en ese abrir su corazón también trajo mucha sanidad. Y él, en este proceso de ser papá, que nuestros hijos han ido ya creciendo, él va descubriendo cómo, Dios le va sanando también a él, ¿no? Dice, yo al ser papá estoy sanando como hijo. Y tiene otro corazón hacia su papá. Pero en este proceso también él me ha dicho, ayúdame. Necesito una ayuda para ideas, saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, qué importante nosotros también, Berito, que sepamos actuar y hacer este proceso en ellos con mucha sabiduría, ¿no? Por ejemplo, darles estos espacios de que cuando estamos pequeños, quieres tú acostar a los niños, acuéstales y tengan ese momento de conexión de nosotras, confiar en que la labor que ellos están haciendo está bien. Cuando se quedan con papá, los hijos, confiar en que... Andarles llamando a cada rato, por ejemplo. Los va a vestir bonito, los va a alimentar bien, darle esta confianza de nuestra parte al papá de nuestros hijos para que sepan que también están haciendo una linda labor y honrarlos de esta manera. Y sabes, con respecto a lo que tú dijiste, esto de darles un botito de confianza, o sea, tenemos que entender que tanto hombres como mujeres funcionamos diferentes. Así Por es. supuesto. Y, por ejemplo, yo no puedo hacer lo que mi esposa hace. Y yo soy consciente de eso. Yo no voy a buscar ser una mamá. Porque él es un papá. Sí, o sea, ¿por qué? Porque muchas veces lo que en la relación se trata, y eso tiene que ver mucho con la confianza, es el hecho de que muchas mamás quieren que el papá haga exactamente lo mismo y les trate de la misma manera para que sus hijos estén seguros. Y eso no se puede. O sea, Entonces no nos frustremos cuando no, eso pase, por claro, favor. Sí. Por ejemplo, yo recuerdo que alguna vez me quedé con mi hija y yo estaba ahí con ella compartiendo y todo lo demás, y después mi esposa sí le diste de comer, sí esto, pero ella estaba feliz haciendo lo que yo estaba haciendo, acompañándole, conversando, vimos película y todo lo demás, pero la mamá dice, no te verás más de una película. Yo digo, o sea, pero, ya nos vimos 3. Sí, pero Era que esas, llames antes. entonces el hecho es que muchas veces podemos frustrarnos por el hecho de que las mujeres dicen, bueno, es que como papá tienes que hacer esto, pero yo creo que la relación entre padres e hijos e hijas, en mi caso, tiene que ver mucho con la confianza y cómo ellas igual nos diferencian, porque no puede ser mamá y papá iguales, somos diferentes. Y yo creo que cada uno tiene una forma diferente de marcar la vida del hijo. Tú también dijiste esto de
de orar con ellos. Por ejemplo, algo que nosotros hemos hecho desde que nació mi primera hija es el hecho de tener siempre con ella un devocional, de que siempre alguien, uno de los dos, le acueste. Y ahora que mi hija está más grande, ella dice y expresa a quién le quiere que la acueste. Entonces, muchas veces uno puede sentirse frustrado porque dice, no, es que ahora le llamó a la mamá. O la mamá puede decir, no, pero es que le llamó a la papá. Y la típica, ¿no? Yo paso todo el día con ella. Entonces, Y no pero le dije a la quiere papá. pasar conmigo. Claro. Pero yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Que también darles a los hijos ese momento y escuchar lo que ellos quieren hacer. Porque pueden elegir a papá o mamá de acuerdo a sus necesidades. Y yo eso, si mi hija me dice, quiero jugar, yo soy malo para jugar cosas de niñas. Entonces la otra vez recuerdo que agarramos una pelota y comenzamos a patear en la sala. Error. Mamita. Error. No, eso no se hace. Los adornos. ¿No es cierto? Se va a Sí. ensuciar. Pero, o sea, la mamá nos dejó y para ella fue un momento tan lindo que fueron 5 minutos, no es que jugamos 1 hora, pero ella se sintió tan linda y tan complacida de solamente patear una pelota. Obviamente yo estaba pendiente de que no vaya a eso, ¿no? Pero eso, o sea, porque son momentos muy espontáneos, porque los niños deben ser espontáneos, no necesariamente tienen que tener todo cuadrado de esto así, esto así, esto así. Ajá. Y creo que los momentos de padres con hijos tienen que ser espontáneos y tenemos que estar abiertos a esos momentos donde nuestros hijos quieran marcar, o sea, que eso que hiciste con ellos se marque, porque si no después va a ser demasiado tarde. Quizás más adelante ya no va a querer jugar conmigo con la pelota en la sala. Y si es que no aproveché ese momento que sí quería, porque tenía miedo de que se caiga un florero o que tenía miedo de que se ensucie la casa, pues entonces como que ahí nos coartamos nosotros mismos a tener esos momentos espontáneos con nuestros hijos. Y yo creo que necesitamos mucho de esos momentos. Así es. Otra cosa más que hicimos nosotros desde el principio es que, o sea, tanto Eve como yo venimos de contextos muy diferentes, donde festejábamos las cosas de manera muy diferentes y donde hacíamos cosas totalmente diferentes. Entonces, yo recuerdo que ya cuando nació mi hija, obviamente Navidad, aparte de era la primera nieta, entonces Navidad quería que pasemos con los abuelitos, queríamos con los abuelitos de parte de Y la mamá, abuelita. y qué los pasa? abuelitos de parte de mamá. Y yo también tenía algunos sobrinos, entonces de eso, este otro, y de ahí que unos querían hacer esto, que otros regalos, hasta que llegamos a un punto donde dijimos, no nos frustremos, o sea, que estos tiempos no sean de frustración. Entonces decidimos crear nuestras propias tradiciones, o sea, de familia. La familia Arroyo Gallardo en Navidad hace esto. ¿Por qué? Porque eso va a marcar mucho la vida de nuestros hijos. Y desde ahí decidimos que nuestra Navidad iba a ser nuestra. Y vamos a pasar y vamos a decirle, en ese caso la Quelita estaba creciendo y le preguntábamos qué quieres hacer, cómo quieres adornar. Y eso le marca mucho la vida porque, por ejemplo, en Navidad, que es un tiempo muy exacto para hacer, ella está esperando estos momentos justo para hacerlo. Y ella lo hace, entonces eso marca mucho la vida. ¿Por qué? Porque vamos a hacer con papá, vamos a hacer con mamá y el papá está ahí para apoyarle. Entonces creo que eso pueden dar una de las pautas, ¿no? Como digo, podemos nosotros buscar esas cosas. Oye, o sea, claro, como esposas también ser intencionales, pero no cansonas. Propiciar los momentos en los que podemos hacer que pasen con sus hijos, ¿no? En lugar de reclamarles, buscar nosotras también esos espacios, el orar juntos. Eso me pasa hasta ahora. Mis hijos ya son adolescentes y alguien me dijo eso. O sea, involúcrale a tu esposo, haz que él esté ahí. Y ahora es, papi, ¿ya vas a orar conmigo? Y digo, wow, o sea, qué lindo. O sea, me encanta que sepan que papá estuvo ahí. Y mientras yo te escucho, Fercho, podríamos seguir hablando de tantas cosas porque me vienen a mi mente tantas preguntas, pero yo lo único que puedo dar es dar gracias. ¿Sabes por qué? Porque Dios sí cambia, Dios sí transforma. Quizás no tuviste un papá presente como uno hubiera querido, pero encontrar al papá perfecto, Dios tu Padre, puede hacer que tu familia sea otra historia y cuente una historia de redención, una historia de esperanza. Y creo que tenías que estar en este capítulo para eso, Ferchito, porque en realidad como madres quizás muchas mujeres pueden estar dolidas porque no está papá presente, pero si es que no podemos ser sabias como fue tu mami al cuidar el corazón de los hijos, quizás eso haga que se repita la historia. Pero si es que en medio de todo el dolor decimos, Dios, llévate mi dolor, sana,
y enseñar a nuestros hijos que hay un padre perfecto, como dice la Abel Zavala, ¿no? Que él escribió esa canción porque su papá no estuvo presente. El padre que siempre soñé, ese padre presente, restaura, hace cosas nuevas. Y eso es lo que ha hecho contigo. A mí me encanta ver cuando tus hijas vienen y están enamoradas de su papá. Desde la pequeña Amelia y la nena Keilita. O sea, yo veo cómo aman a su papá. Y eso es porque algo sobrenatural pasó. Y creo que esa era la razón de ser, de que podamos hablar de este tema, ¿no? Hay muchas personas que necesitan encontrar esa esperanza, Ferchito, y creo que tú, al contarnos la historia, nos recuerdas que tenemos un papá perfecto que no falla. Y siempre la restauración está al alcance de aquellos que quieren tenerla. O sea, porque muchas veces pensamos que, o sea, qué lindo que hayas pasado tú, pero en mi caso no pasa porque tengo un montón de cosas. Y siempre Dios está esperando que nosotros decidamos acercarnos a Él. Sí, Él se acerca, sí, Él está presente, pero también implica una voluntad propia de decir, yo quiero cambiar esto. Yo no quiero que sea igual. Y cuando, no me voy a ser la víctima del asunto. Y ponte cuando yo me casé, una de las cosas que era mi pensamiento y mi forma de ver es, yo no voy a repetir lo mismo que hizo mi papá, yo voy a estar ahí y voy a luchar por hacer todas esas cosas. Entonces, cuando uno tiene esa decisión y esa forma de poder decir, no voy a hacer lo mismo, por convicción, entonces las cosas van a cambiar. Y creo que eso es algo que tenemos que tomar en cuenta siempre. Dios está ahí y puede restaurar, pero tú también tienes que decidir que Él te restaure. Entregar tu vida al Señor para que Él la cambie. Así es, y en esta temporada que podemos celebrar a papá, pues hacerlo con todo el corazón, que sea un tiempo para perdonar tal vez a papá, un tiempo para reencontrarse, para ir a visitarlo, tal vez si es que está lejos, o tal vez reunirlo, llevarlo a casa y festejarlo, como dicen, ¿no? El rey de la casa. Rey de la casa. Festejarlo y honrarlo, porque creo que estoy convencida de que honrar a papá, honrar a mamá, nos trae bendición. Primerito, o sea, antes que pensar en la bendición, es que estamos sembrando como hijos. Y creo que ese es un principio que nos ayuda a ser mejores y también a disfrutar de lo que tenemos ahora. Así es que, Ferchito, que te celebren un feliz Día del Padre. Gracias. Y agradecerte a ti por habernos acompañado también en este capítulo de Cosas que no nos dijeron. Si consideras que es útil para alguien, pues te invitamos a que lo compartas, a que etiquetes a alguien. Nos encuentras en Spotify como Cosas que no nos dijeron, pero también en nuestro sitio web hcjb.org. Allí buscas Cosas que no nos dijeron, o en nuestro muro de Facebook de HCJB. Así es, Ferchito, gracias por haber estado con nosotras, darnos este tiempo, abrirnos tu corazón, porque nos haces reflexionar y entender mucho más nosotras como mujeres, cómo podemos ayudar a nuestros esposos, impulsarlos, hacerlos barras para que puedan desarrollar su paternidad. Y no enojarnos si no hacen las cosas como nosotros queremos. Cada uno es cada uno. Gracias, chicas, y no, con mucho gusto, y esperamos que Dios pueda hablar el corazón y que también podamos saber que Él es aquel que no nos abandona. Si tú quizás estás pensando y dices, yo también viví esa circunstancia, pues hoy es momento de dejar esa carga, perdonar y cambiar la siguiente generación. Wow. Con eso te decimos, nos encontramos en la próxima edición de Cosas que no nos dijeron. Un abrazo, que Dios te bendiga. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.